El timbre del teléfono rasgó la quietud de la tarde valenciana, y Elena, de 62 años, dejó escapar un suspiro casi inaudible antes de que su mano, con la piel fina como papel de seda, alcanzara el aparato. En la pantalla, el nombre Carmen brillaba con una familiaridad que, últimamente, se sentía más como una sentencia que como una alegría. ¿Cuántas veces había sentido esa opresión en el pecho, esa ligera curvatura en los hombros, como si llevara un peso invisible, solo con ver su nombre? Dime, Carmen, respondió Elena, su voz un hilo neutro que intentaba enmascarar el cansancio. Elena, menos mal que te pillo. Ni te imaginas la que me ha pasado hoy, comenzó Carmen, y la conversación, como siempre, se convirtió en un monólogo torrencial sobre sus cuitas, sus achaques, las últimas pullas de su nuera. Elena escuchaba, o más bien oía, mientras su mirada se perdía en las motas de polvo que danzaban en el rayo de sol que se colaba por la persiana entreabierta de su piso en el barrio de Ruzafa. Un piso ordenado, de elegancia discreta, pero con un aire de abandono personal, como si la propia Elena se hubiera ido difuminando entre sus paredes. Carmen apenas le preguntó cómo estaba. Cuando lo hizo, fue una formalidad rápida antes de volver a su tema principal. Necesitaba que Elena la acompañara al día siguiente a una cita médica importantísima. Casualmente, esa cita coincidía con la mañana que Elena había reservado para visitar una exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja, un pequeño placer que llevaba semanas anhelando. Claro, Carmen, no te preocupes. Allí estaré, dijo Elena, la resignación tiñendo sus palabras. Colgó, y el silencio del piso pareció amplificarse, trayendo consigo el eco de otra época. Un destello fugaz la transportó a un verano lejano, en la playa de la Malvarrosa. Dos niñas de pelo revuelto por la brisa marina, Carmen y ella, construyendo castillos de arena, sus risas mezclándose con el rumor de las olas. Recordó la pequeña cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída tonta jugando con Carmen en el parque de cabecera. Una marca que ahora le parecía un símbolo agridulce de una amistad que había resistido más de 50 años, pero que ya no sabía a complicidad, sino a obligación. Al día siguiente, Elena acompañó a Carmen. La cita médica, como sospechaba, fue por una dolencia menor que Carmen dramatizó con aspavientos. Después, en un café cercano a la Plaza de la Reina, mientras Carmen se quejaba del trato del médico y de lo caro que estaba todo, Elena intentó compartir un pequeño logro de su hijo Mateo, que vivía en Sevilla y acababa de recibir un reconocimiento en su trabajo. «Ah, sí, qué bien por Mateo», dijo Carmen, desviando la conversación de inmediato hacia los problemas de su propia hija. «Porque lo de mi Sandra sí que es para escribir un libro». Elena se sintió invisible una vez más. Un sorbo amargo de café fue todo el consuelo que encontró. El sol de Valencia, que tanto amaba, parecía hoy menos brillante. De vuelta a casa, sola, con el peso de la mañana oprimiéndole el alma, sus ojos se toparon con un pequeño folleto en el tablón de anuncios de su finca. Taller de cerámica creativa. Nuevos grupos. Una imagen de unas manos moldeando arcilla. Sintió un impulso inesperado, una minúscula chispa de curiosidad en medio de la apatía. Quizás era hora de hacer algo solo para ella. Sin pensarlo demasiado, anotó el número y al llegar a casa llamó y se inscribió. La primera clase de cerámica fue una revelación. El taller, escondido en una callecita tranquila cerca del mercado de Colón, olía a tierra húmeda y a promesas. Elena se sintió torpe, sus manos desacostumbradas a la textura fresca y maleable de la arcilla, pero también extrañamente intrigada. Sofía, la instructora, una mujer de unos 40 años, con una serenidad contagiosa y unos ojos que observaban con amabilidad, la guió con paciencia. «No te preocupes por el resultado al principio, Elena», le dijo Sofía con una sonrisa cálida. «Solo siente la arcilla, deja que tus manos hablen». La atmósfera del taller era un bálsamo, tranquila, respetuosa, cada persona concentrada en su creación. Durante una de las clases, el teléfono de Elena vibró en su bolso. Era Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una punzada de fastidio en lugar de la habitual sumisión. Dejó que sonara. Le devolvería la llamada más tarde, con una excusa breve. Cuando lo hizo, Carmen se mostró visiblemente molesta por la tardanza. «¿Pero dónde te metes, mujer? Llevo un rato intentando localizarte». Elena murmuró algo sobre estar ocupada y colgó sintiendo una mezcla de culpa y un incipiente, casi culpable, alivio.
Animada por esta nueva actividad, que se convirtió rápidamente en su refugio semanal, Elena comenzó a observar las interacciones con Carmen con una lucidez dolorosa. Reconocía ahora las señales que antes ignoraba o minimizaba, el egocentrismo aplastante, la negatividad constante que parecía teñirlo todo de gris, la forma sutil pero persistente en que Carmen invalidaba sus pequeñas alegrías o interrumpía sus intentos de compartir algo personal para redirigir la conversación hacia sí misma. Anotaba mentalmente, a veces incluso en un pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de su mesilla, estos patrones. Era como si el velo de la costumbre se hubiera rasgado, mostrando la estructura descarnada de una amistad desequilibrada. Empezó a poner límites muy pequeños, casi imperceptibles al principio. «Carmen, ahora no puedo hablar mucho, estoy terminando una cosa», decía con una voz que intentaba sonar firme. «Ese día no me viene bien quedar, tengo otro compromiso». Eran excusas frágiles, pero eran suyas. Carmen reaccionaba con sorpresa, a veces con un deje de chantaje emocional. «Vaya, Elena, pensé que éramos amigas de toda la vida. ¿Ya no tienes tiempo para mí?» Cada una de estas pequeñas negativas era una batalla interna para Elena, plagada de oleadas de culpa, pero también seguida por una extraña sensación de ligereza, como si se hubiera quitado un pequeño guijarro del zapato. El miedo al conflicto tan arraigado en ella luchaba contra una emergente necesidad de proteger su espacio, su tiempo, su menguante energía. En el taller de cerámica, las conversaciones con Sofía, aunque nunca directamente sobre Carmen, le ofrecían una perspectiva diferente. Sofía hablaba con naturalidad sobre la importancia de cuidarse, de escuchar las propias necesidades, de establecer relaciones basadas en el respeto mutuo. Un día, mientras amasaban arcilla, Sofía comentó casualmente cómo había tenido que distanciarse de una vieja amiga cuya compañía se había vuelto agotadora. A veces, por mucho cariño que haya habido, las personas cambian, o una se da cuenta de que la relación ya no te nutre, sino que te resta. Y está bien protegerse, dijo Sofía, mirando a Elena con sus ojos serenos. Esas palabras resonaron profundamente en Elena, como un permiso tácito para validar sus propios sentimientos. Fue entonces, en la quietud de sus tardes solitarias, con el olor a barro aún en sus manos, cuando Elena comenzó una reflexión más profunda, más incómoda. La pregunta, sí, ¿entonces qué?, empezó a rondarle. Y si parte del comportamiento de Carmen, su necesidad de control, su constante demanda de atención, no era solo producto de su personalidad, sino también, en cierta medida, un reflejo de la propia pasividad de Elena durante décadas. Y si su constante disposición a ceder, su aversión a la confrontación, habían creado un vacío que Carmen, casi inconscientemente, había llenado con sus exigencias. Esta idea la sacudió. No se trataba de culparse por las acciones de Carmen, cada una era responsable de las suyas, sino de reconocer su propio papel en la perpetuación de esa dinámica disfuncional. Recordó innumerables ocasiones en las que había callado sus deseos, minimizado sus necesidades, solo para mantener una paz superficial, para evitar el más mínimo roce con Carmen. ¿Había sido lealtad o miedo? ¿Amistad o una costumbre cómoda para Carmen y asfixiante para ella? La línea se volvía borrosa. Esta toma de conciencia fue dolorosa, como hurgar en una herida vieja, pero también extrañamente liberadora. Si ella había contribuido a crear el patrón, quizás también tenía el poder de cambiarlo, al menos en lo que a ella respecta. Releyó viejas cartas, miró fotografías de juventud con una nueva luz. Vio la alegría genuina de aquellos primeros años, pero también los indicios sutiles de un desequilibrio que se había ido acentuando con el tiempo. Sintió una profunda tristeza por la amistad que había sido y que ya no era, por la Elena que se había perdido en el camino, complaciendo a otros. Pero esta tristeza no era paralizante, venía acompañada de una nueva determinación. Un día, Carmen le pidió un favor considerable, que se encargara de su perro, un caniche nervioso y ladrador, durante una semana entera y con muy poca antelación. Justo esa semana, Mateo, su hijo, venía de Sevilla a pasar unos días con ella. Era una visita que Elena esperaba con ilusión. La antigua Elena habría cancelado cualquier cosa por Carmen. La nueva Elena, temblando por dentro, pero con una voz sorprendentemente firme, respondió: «Carmen, lo siento mucho, pero esta semana me es imposible. Viene Mateo y quiero dedicarle todo mi tiempo». El silencio al otro lado de la línea fue tenso. Luego, la voz de Carmen, teñida de ofensa: «Vaya, entiendo.
Tu hijo es más importante que tu amiga de toda la vida, claro. No te preocupes, ya me las arreglaré sola, como siempre. El chantaje emocional era evidente. Elena sintió una punzada, pero se mantuvo. No se trata de eso, Carmen. Simplemente esta vez no puedo. Espero que lo entiendas. Colgó el teléfono con el corazón latiéndole con fuerza. Se sintió mal, sí, pero también orgullosa. Había protegido su tiempo, su espacio, su alegría. Cuando Mateo llegó, notó a su madre diferente. «Mamá, te veo más ligera», le dijo con una sonrisa mientras deshacía su maleta. Aunque también un poco preocupada. «¿Todo bien?» Elena le sonrió, una sonrisa genuina que no sentía desde hacía tiempo. «Todo bien, hijo. Solo estoy haciendo algunos cambios en mi vida para sentirme mejor». No entró en detalles, pero Mateo pareció comprender. Se acercaba el cumpleaños de Carmen, una fecha que tradicionalmente implicaba una celebración orquestada por ella, donde Elena siempre jugaba un papel secundario pero esencial, la organizadora silenciosa, la que se encargaba de los detalles ingratos, la que escuchaba pacientemente las quejas de Carmen sobre los regalos o los invitados. Este año, Carmen ya había empezado a dar por sentada la participación activa de Elena, insinuando la necesidad de organizar una cena especial en un restaurante caro del Ensanche, uno que Elena sabía que no podía permitirse fácilmente. Elena pasó varios días en una intensa deliberación. El miedo a la reacción de Carmen la atenazaba. Los recuerdos de 50 años de amistad pesaban como una losa. ¿Cómo romper con una tradición tan arraigada? ¿Quién se enfrenta a la probable ira, al victimismo de su amiga? Pero luego recordaba las palabras de Sofía, la serenidad que sentía en el taller de cerámica, el alivio después de cada pequeño límite que había logrado establecer. Se dio cuenta de que este era un momento decisivo. No podía seguir sacrificando su paz por mantener una apariencia. Finalmente, reunió el valor. Llamó a Carmen unos días antes del cumpleaños. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando firmeza. «Carmen, quería hablar contigo sobre tu cumpleaños», comenzó Elena. «Sí, dime, ¿has reservado ya en la Riwa? Porque quiero la mesa junto a la ventana», interrumpió Carmen. Elena respiró hondo. «Carmen, te aprecio mucho y valoro todos los años de amistad que hemos compartido, pero este año no voy a poder organizar la cena ni participar de la manera que esperas». Hizo una pausa. El silencio al otro lado era gélido. «Necesito priorizar mi tiempo y mi energía de otra forma. Por supuesto, te llamaré para felicitarte y si te apetece podemos tomar un café tranquilamente la semana que viene, solo las dos». La reacción de Carmen fue una explosión contenida. Primero, incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Elena? ¿Te has vuelto loca? Es mi cumpleaños». Luego la ofensa. «Después de tantos años, ¿así me lo pagas? Sabía que últimamente estabas rara, tan egoísta». Y finalmente, el victimismo. «Siempre me haces esto cuando más te necesito emocionalmente. No te reconozco, Elena. Parece que ya no te importo nada». Carmen intentó manipularla con recuerdos del pasado, con la culpa. «¿Recuerdas cuando tu madre enfermó? ¿Quién estuvo ahí día y noche?» «Yo». Era cierto, Carmen había estado, pero eso había sido hacía 30 años, y desde entonces la balanza se había desequilibrado por completo. Elena escuchó, el corazón encogido. Le dolía la reacción de Carmen. Le dolía la constatación final de la dinámica tóxica, del profundo egoísmo de su amiga. Pero esta vez no se dio. «Lo siento si te duele, Carmen», dijo con una calma que la sorprendió a sí misma. «No es mi intención hacerte daño. Simplemente estoy tomando decisiones que son necesarias para mi bienestar, y eso no significa que no valore lo que hemos vivido». No se dejó arrastrar a una discusión. Mantuvo su postura, repitiendo sus límites con suavidad, pero sin flaquear. La conversación terminó de forma tensa, con un portazo emocional por parte de Carmen. Elena colgó el teléfono. Estaba agotada, temblando ligeramente, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda paz interior. Una paz extraña, agridulce, pero paz al fin. Había cruzado un umbral. Sabía que nada volvería a ser igual, y eso, por aterrador que pareciera, también era una promesa de liberación. La pequeña cicatriz de su ceja ya no le parecía solo un recuerdo de infancia, sino una marca de supervivencia. Pasaron varias semanas, quizás un par de meses. La primavera valenciana había estallado en todo su esplendor, inundando los balcones de geranios y el aire con el aroma de los azahares de los jardines del Turia. La casa de Elena había experimentado una transformación sutil, pero significativa. Las persianas estaban más abiertas,
dejando entrar una luz dorada que antes parecía rehuir. Sobre una mesilla del salón, una pequeña pieza de cerámica imperfecta pero llena de carácter, hecha por sus propias manos, sonreía al sol. Sus plantas, antes algo descuidadas, ahora lucían un verde vibrante. Elena misma parecía haber florecido con ellas. Su postura era más erguida, la sombra de cansancio en su mirada casi había desaparecido, reemplazada por un brillo sereno. Había empezado a vestir con colores más vivos, pequeñas concesiones a una alegría reencontrada. Estaba en su balcón, absorta en la lectura de una novela que la tenía enganchada, una taza de té humeante a su lado, cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró Carmen. Elena observó el nombre sin el habitual respingo de pavor. Sintió una punzada de la vieja tristeza, sí, pero ya no era el ancla que la hundía. Era más bien el eco lejano de una melodía conocida, pero que ya no dictaba sus pasos. Decidió contestar. «Hola, Carmen», dijo, su voz tranquila, neutra. Carmen, al otro lado, pareció sorprendida por su tono. Intentó sondearla, quejarse de algún nuevo drama familiar, deslizar alguna pulla velada sobre su nueva vida. Pero Elena respondió de forma amable pero distante. Escuchó sin ofrecer soluciones, sin dejarse enganchar emocionalmente en el torbellino de negatividad. Cuando Carmen hizo una pausa, Elena aprovechó. «Me alegro de oírte, Carmen. Ahora tengo que dejarte, estaba ocupada. Ya hablaremos». Y colgó, cortésmente, antes de que Carmen pudiera reanudar su letanía. Se quedó un momento mirando las macetas de su balcón. La albahaca olía intensamente bajo el sol. Se sintió tranquila, libre. Al día siguiente se encontró con Sofía en un pequeño café con encanto en el barrio del Carmen. La conversación fluyó fácil, ligera, enriquecedora. Hablaron de cerámica, de libros, de pequeños proyectos. Se rieron con ganas. Elena compartió, sin entrar en detalles escabrosos sobre Carmen, su nueva sensación de libertad, de haber recuperado las riendas de su tiempo y su energía. «A veces, Elena», dijo Sofía, mirándola con esa comprensión profunda que tanto la caracterizaba, «la pieza más importante que moldeamos es nuestra propia vida, y requiere quitar el exceso de arcilla, las partes que ya no sirven, para que la forma verdadera pueda emerger». Elena sonrió, sintiendo la verdad de esas palabras en cada fibra de su ser. Más tarde, paseando sola por los jardines del Turia bajo la sombra amable de los naranjos, observó a la gente a su alrededor, niños jugando, parejas paseando, ancianos conversando en los bancos.